Aclaración, esta historia no me pertenece, todos los derechos y agradecimientos le pertenecen a su respectivo autor. Dejaré el link del autor en la descripción. Capítulo 4. Familia extendida. No soy dueño de Fate/Stein y esas cosas. Oh, la cena está lista. La joven voz de Shirou gritó desde la cocina, incitando a todos en el edificio tradicional, a todos los ocupantes que estaban adentro. La llamada del niño hizo que todos los oyentes previstos movieran sus oídos en respuesta. Comida. Taiga gritó mientras se dirigía directamente a la mesa e instantáneamente comenzó a comer cada sección de la comida tan pronto como el niño dejó los platos. Cálmate, muchacha. Gritó Sirius en japonés, de alguna manera con un fuerte acento como lo tenía en inglés, mientras se detenía frente a la mesa justo detrás del estudiante de secundaria antes de comer tan rápido como la niña. Guarda algo de comida para el resto de nosotros. Honestamente, Sirius, Weaver suspiró mientras entraba a la tercera habitación con un libro en sus manos. ¿Tienes que ser así? ¿Qué dirían tus compañeros si te vieran comer así? Se sentó mientras se cepillaba el cabello antes de tomar rápidamente un tazón y elegir algunas secciones de los platos restantes antes de que desaparecieran. Dirían algo estúpido porque el muchacho sabe cocinar mejor que cualquiera de esos bastardos en casa y están perdiendo el tiempo hablando cuando podrían estar comiendo. El mayor rugió con la boca llena. Aquí, aquí. Taiga gritó con igual fervor. Chicos, ¿podrían al menos dejarle un poco a papá? Shirou gimió mientras lograba robarse algo de comida con práctica facilidad. Sabes que ha estado muy cansado últimamente, estará aquí cuando quiera. Declaró Weaver en un tono tranquilo, comiendo apropiadamente. Además, es bastante obvio que ya le guardaste parte de la comida en la cocina. La pequeña Shirou es tan linda así. Taiga se desmayó mientras se inclinaba brevemente y frotaba su mejilla afectuosamente contra el chico sonrojado y haciendo pucheros. Suspirando contenta, la niña siguió comiendo. Pero sí. Kiritsugu-san siempre ha estado muy cansado, pero últimamente parece más fuera de sí de lo normal. El adolescente miró a Shirou con curiosidad. También fue extraño ya que comenzó a empeorar cuando Shirou necesitaba esa operación sorpresa. Ella sonrió feliz. Pero como ustedes dos están aquí, no tenemos nada de qué preocuparnos. Me sorprendió mucho cuando regresó con ustedes dos y dijo que todos eran familia. Apenas. Weaver gruñó. Honestamente, él, Sirius y Kiritsugu no se parecen en lo más mínimo. Incluso con un fuerte hechizo de hipnosis, llevaría algún tiempo convencer a un buen número de personas de esto. El hecho de que la chica les creyera tan fácilmente hablaba maravillas de su débil resistencia a la hechicería, o de su credulidad. No ayudó que Shirou hubiera tomado la iniciativa y hubiera comenzado a llamar a los dos recién llegados Sirius Hiji y Weaver Nii. Estuvimos un tiempo en la zona y decidimos quedarnos aquí. Es más barato así. Habla por ti mismo, muchacho. Sirius gruñó detrás de un cuenco que prácticamente tenía en la boca por completo. Estoy cargado. Si ese es el caso, entonces ¿por qué tuve que pagar tu entrada aquí? Preguntó Kiritsugu con una sonrisa cansada desde la puerta antes de caminar lentamente hacia la cocina para buscar la comida que Shirou había reservado para él. Quería ver si lo harías. Sonrió el hombre más grande. Además, alguien tenía que cubrir la deuda de Natalia conmigo. Te has vuelto suave con los años, muchacho. Qué gracioso, reflexionó el ex asesino mientras se sentaba. Me pareció recordar a un hombre corpulento llorando mientras veía una película de comedia romántica en el vuelo hacia aquí. Finalmente te levantaste, Kiri-kun. Taiga se desmayó con los ojos llorosos. Estaba preocupado por ti. No te preocupes. El hombre sonrió mientras empezaba a comer. Todavía me queda un año, creo. El adolescente hizo un puchero. No es justo cuando hablas así. Parece que realmente vas a morir pronto. Ella sonrió y comenzó a empujarlo en el costado. Pero todos sabemos que eso no es cierto. Eres apenas mayor que algunos de los novatos a los que mi tío golpea. Hizo una pausa antes de girarse hacia Sirius. Aunque incluso él se sorprendió cuando los golpeaste aún más fuerte cuando llegaste aquí, viejo. ¿Dónde aprendiste esos movimientos, viejo? Sirius sonrió al recordar haber golpeado a esos engreídos y frescos matones de la Yakuza en su camino al complejo en su primer día en la ciudad. Ah, muchacha, soy de Irlanda. Me gusta jugar duro y golpearnos unos a otros para reírnos. Muchos de estos muchachos no se consideran hombres hasta que se rompen al menos 3 de sus extremidades y un par de costillas. En una pelea. Taiga palideció.
Correcto, se volvió hacia el niño que estaba igualmente perturbado por la descripción que hizo el hombre de su versión de un grito de iniciación. Shirou, por favor no vayas a Irlanda solo con él, incluso si es familia, muy por delante de ti, Fujine, el chico se estremeció. Esta es la razón por la que ya no se te permite entrar a muchas de las reuniones y pruebas importantes, comentó Aber, aún manteniendo su postura noble y tensa mientras seguía comiendo. Va, gruñó Sirius mientras se volvía hacia su comida nuevamente. Los muchachos estos días se han vuelto blandos. Todos ustedes, la cena continuó así, con Sirius y Taiga brindando vida y energía a la mesa mientras Uaber y Shirou simplemente señalaban lo tontos que estaban siendo en varios grados y Kiritsugu sonreía levemente y ocasionalmente se reía junto con los demás. Fue hasta bien entrada la noche. Uaber ayudó a Shirou a limpiar y Taiga se fue poco después, solo entonces se reanudó el entrenamiento. ¿Qué muchacho?, gruñó Sirius mientras estiraba su cuerpo. ¿Finalmente ya te acostumbras a tus nuevas incorporaciones? Shirou asintió vacilante mientras se frotaba el pecho, donde se implantaron 3 circuitos mágicos. Eran todo lo que quedaba de la cresta taumatúrgica del clan Emilia. A pesar de que ahora tiene poco significado, el nombre Emilia tenía bastante historia. El linaje familiar se remontaba a algunos siglos atrás y se centraba en la manipulación del tiempo en su búsqueda de la casa. La cresta original que había pertenecido al padre de Kiritsugu, el cuarto jefe del clan y un mago que tenía una designación de sellado e investigaba magia prohibida, fue confiscada por la Asociación de Magos tras la muerte del hombre. Kiritsugu logró poco después obtener permiso para implantar el 20% de esa cresta en su espalda después de que Natalia logró pedir algunos favores. Sin embargo, en lugar de intentar avanzar en la investigación de su clan y mejorarla una vez más, el asesino simplemente usó la cresta como herramienta y le otorgó el poder de control innato del tiempo. En pocas palabras, el hechizo fue diseñado para crear un campo delimitado y luego hacer ajustes en el flujo del tiempo en el espacio dentro del campo para crear una diferencia entre este y el paso del tiempo fuera del campo. Tomando el tiempo del exterior como estándar, el tiempo del interior puede acelerarse o ralentizarse. El mayor inconveniente es que los esfuerzos necesarios para utilizar esta capacidad aumentan en proporción al tamaño del campo delimitado realizado y a las desviaciones entre los dos flujos de tiempo. Por lo general, el usuario necesitaría canalizar grandes cantidades de prana y usar rituales que consumen mucho tiempo al activar la taumaturgia de alto nivel para usar esto, pero Kiritsugu pudo evitarlo en su mayor parte limitando el tamaño del campo a su propio cuerpo e incluso así por muy breves momentos. Lapsos de tiempo. Aunque esto no le permite hacer mucho fuera de su cuerpo, le dio un gran control sobre el ritmo de sus funciones corporales, permitiéndole realizar hazañas físicas por encima de los humanos al acelerar o simular un estado de suspensión de la animación al disminuir la velocidad. Sin embargo, este uso particular de esta magia supuso una pesada carga para su cuerpo. Una vez que se levanta el campo, el mundo corregirá por la fuerza, la mayoría de las veces violentamente, todas las desviaciones de tiempo en el espacio afectado, que en este caso es su propio yo. Experimentó estas reacciones al extremo de primera mano durante su pelea final en la guerra contra Kirei cuando aceleró su cuerpo a 4 veces la velocidad normal. Su cuerpo se habría destrozado cientos de veces, y lo hizo, sin embargo, Avalon, la legendaria funda de Excalibur, fue implantada en su cuerpo en ese momento y reparó el daño tan pronto como estuvo hecho, sin embargo, todavía no hizo nada para evitar cuánto dolía. Shen fue maldecido por el Grial maldito, no solo la mayoría de sus propios circuitos mágicos estaban fritos, sino que una buena mayoría que formaba la pequeña cresta en su espalda también lo estaban. Solo 3 habían permanecido intactos. Estaba lejos de ser suficiente para realizar cualquier forma de taumaturgia moderada basada en clan por sí mismos a pesar de su calidad, y mucho menos crear un campo de tiempo innato, sin embargo, todavía podían servir para un propósito, simplemente no tenía idea de qué aparte de darle al chico un pequeño impulso a sus reservas. Pedirles a Uaber y Sirius que le implantaran al chico la cresta apenas considerada había requerido un poco de convencimiento de su parte. Injertar una cresta en otra persona siempre había sido un procedimiento extremadamente arriesgado, especialmente cuando el que la recibía no era un miembro de sangre del clan. Sin embargo, Kiritsugu señaló que había tan pocos circuitos para cambiar que las probabilidades de que algo saliera realmente bien los errores, incluso si ninguno de los dos estuviera realmente calificado para realizar tal tarea, fueron más bien pequeños. Shirou todavía era un niño, por lo que todavía podía adaptarse bastante bien a ellos.
Además, el niño todavía tenía a Balón implantado dentro de su cuerpo, lo que también aumentó enormemente sus probabilidades, pero ni Waver ni Sirius sabían todavía sobre la existencia del noble fantasma en el niño. Y así el farsante se recuperó rápidamente. Una semana después de los implantes, Shirou se levantó y volvió a la escuela. Todavía tenía que tomar la bebida estándar que muchos destinatarios tomaban para asegurarse de que nada saliera mal, para gran disgusto del niño, ya que afirmó que sabía a gato viejo y mojado. Sin embargo, aparte de eso, estaba bastante recuperado en este punto y ahora poseyendo unos sólidos 30 circuitos mágicos en su cuerpo. Sin embargo, esto tuvo un precio, como pronto descubrieron los tres hombres. A pesar de su pequeño número, los circuitos restantes en el hombre habían estado cumpliendo un propósito en su portador anterior, ya que habían estado haciendo algo para lo que la mayoría de las crestas fueron diseñadas: mantener vivo a su portador. No fue hasta después de la operación que los hombres se dieron cuenta de que sin la cresta, el cuerpo de Kiritsugu había perdido una parte importante de lo que lo mantenía activo después de la guerra. Según Sirius, después de un análisis detallado, el hombre había reducido su tiempo de vida a la mitad, es decir, en lugar de los duros 2 años que esperaba durar, solo tuvo uno, más o menos unos meses. Entonces, ¿en qué deberíamos entrenarlo primero? Waver preguntó con curiosidad. Primero le hacemos practicar su trazado y su proyección, como hacemos antes y después de cada sesión. Declaró Kiritsugu desde el porche. Esta vez vamos a forzar un poco las cosas. Sirius. Sí. El hombre corpulento asintió mientras sacaba lo que parecían ser un par de guantes normales. La tela de estos guantes fue elaborada con procesos mágicos, lo que los hace más fuertes y hacen que parezcan muchachos. Veamos qué puedes hacer. Recuerda tus 8 pasos, Shirou. Kiritsugu sermoneó. Lo sé. El chico suspiró. Juzgar el concepto de creación, formular hipótesis sobre la estructura básica, duplicar el material de composición, imitar la habilidad de su creación, simpatizar con la experiencia de su crecimiento, reproducir los años acumulados, superar cada proceso de fabricación y luego ejecutar la proyección misma. Recitó en tono cansado. No es que no le importaran los pasos, al contrario, el niño literalmente prosperó con ellos una vez que realmente supo cuáles eran sus pasos, y aprendió lo que significaban todas esas grandes palabras, pero como cualquier niño, simplemente no le importaban. Como recitar las mismas cosas una y otra vez. Especialmente si sonaba aburrido. Reflexionó Waver, contemplando y analizando los 8 pasos que el niño usó en su magia de agarre estructural. La proyección era ampliamente conocida como un tema de estudio bastante vacío, ya que cualquier cosa hecha sería de bastante baja calidad y no duraría mucho a pesar de que en teoría era muy avanzada. Sin embargo, eso se debía en parte al hecho de que el tema estaba incompleto. En un grado. La mayoría de los magos simplemente pretendían que el hecho no existía. Sin embargo, si los pasos adicionales de este chico fueran la pieza faltante de este rompecabezas, entonces ciertamente explicaría muchas cosas. Sin embargo, todavía dudaba que el niño pudiera recrear un fantasma noble. Rastreo, encendido. Murmuró el chico mientras miraba los guantes de cuero en posesión de Sirius. Concepto de creación, comenzó lentamente después de unos segundos. Sin duda no estaba acostumbrado a analizar objetos mágicos y eso tuvo un efecto en la rapidez que le tomó al niño terminar su análisis. Años acumulados, el niño continuó, sus ojos nunca apartaban la vista de los guantes mientras se estrechaban. Los 3 hombres mayores miraron al niño con curiosidad mientras este dejaba escapar un lento suspiro, extendía las manos y se concentraba. Un brillante pero breve destello de luz apareció ante ellos antes de que un par de guantes similares aparecieran en posesión del niño. Waver observó cómo Sirius se acercaba al chico e inspeccionaba su intento. ¿Y bien, Sirius? ¿Cómo le fue? El creador de códigos místicos emitió varios gruñidos con su garganta mientras emitía un veredicto. Mirando las telas desde todos los ángulos y ocasionalmente canalizando prana a través de cada una para tener una idea de su construcción. Después de unos minutos, el hombre corpulento asintió. Si los originales eran un 10, el muchacho era un 6, reflexionó, haciendo que la cara del chico cayera. La calidad del material que hizo falta y la magia inscrita en él también es un poco débil en comparación con el original. Hizo una pausa por un momento antes de sonreír. Pero aún así, para una proyección, esto es bastante impresionante, muchacho. Esta tela aquí es parte del cabello de un Pegaso y refinada en fuego de dragón. Hago estas bellezas para equipos de alto rango que hacen que los magos tengan que trabajar en los lugares más infernales.
Déjame echar un vistazo. Weaver se acercó y tomó los guantes proyectados para inspeccionarlos. Sirius había omitido un poco al elogiar el trabajo del chico. Uno era el hecho de que el niño había logrado reproducir la magia dentro del guante, algo que hasta entonces había sido absolutamente inaudito. Al canalizar su prana en la tela, el hombre realmente sintió la resistencia y la naturaleza de los unicornios y dragones en el material, mejorando su resistencia mágica y natural a niveles que estaban mucho más allá de lo que los guantes normales podían proporcionar a los humanos. También se dio cuenta de que los materiales tenían una base más sólida que cualquier otra proyección que hubiera encontrado. La mayoría de los artículos fabricados estaban vacíos por dentro, sin embargo, estos guantes parecían poseer todo lo que tenían los originales, aunque un poco más débiles en calidad y algo distorsionados en algunas áreas. Sin embargo, en general, los guantes en sus manos todavía eran de mayor calidad que los guantes de protección estándar que muchos magos usan para experimentos bastante peligrosos. No está mal, para un niño, reflexionó Weaver, disfrutando silenciosamente del puchero del niño. ¿Puedes hacer otro ahora mismo? Shirou se movió un poco sobre sus pies. Tal vez. Tengo problemas para evocar las imágenes de las cosas después de un cierto tiempo después de rastrearlas, aparte de cuchillos y cosas así por alguna razón. El niño extendió su mano y en un momento uno de los cuchillos de cocina había usado para preparar la cena esa noche apareció casi instantáneamente en él. Realmente no tengo que pensar tanto en ellos. No sé por qué, los tres mayores ni siquiera se molestaron en mirarse para saber lo que estaban pensando los demás. Probablemente tenga que ver con tu elemento origen. Comentó Weaver. Sabemos que tu elemento no es uno de los 5 estándar, por lo que es probable que afecte tu capacidad de proyección de alguna manera. Sí, ¿por qué nadie puede descubrir cuál es mi elemento? El chico suspiró. Quiero decir, habría sido genial disparar bolas de fuego y esas cosas, pero en este punto realmente solo quiero saberlo y terminar con esto de una vez. Sirius se rió. Ah, muchacho. No te amontones las bragas. Te encuentras muy bien ahora mismo. Metió la mano en uno de sus bolsillos y sacó una joya rosa. Prueba tus cosas en esta fina joya de aquí. Lo mismo que antes, el patrón se repitió constantemente durante la siguiente hora. Sirius sacaría varios objetos aleatorios relacionados con la magia que ha hecho o usado a lo largo de los años y el niño intentaría captar todo sobre ellos y luego reproducirlos. El trabajo del niño fue bastante constante según Sirius, nunca desviándose del rango 5, 7, aparte del caso cuando le mostró al niño un bisturí que se usaba en disecciones de bestias mágicas grandes y poderosas. Shirou no solo terminó su análisis en unos pocos segundos ese tiempo, sino que también produjo una copia que estaba casi en el límite de 9. Muy bien. Eso es suficiente. Sirius suspiró mientras guardaba su último ejemplo. Es bastante obvio que este muchacho tiene algún tipo de vínculo con cosas afiladas y puntiagudas. Aquí tienes un muchacho muy especial. Le sonrió a Kiritsugu. Es capaz de alcanzar niveles increíblemente altos de proyección, admitió Weaver. ¿Pero qué más puede hacer? Papá, ¿puedes finalmente empezar a enseñarme cómo reforzar mi cuerpo ahora? Shirou gimió. A pesar de haber usado magia constantemente durante la última hora, no estaba tan cansado. Realizar magia de proyección y agarre estructural era casi una segunda naturaleza para el chico ahora, incluso si lo que estaba proyectando ahora era un poco diferente de lo que estaba acostumbrado a hacer. Además, sus circuitos adicionales habían aumentado la rapidez con la que se recuperaban sus reservas internas. Dijiste que si era bueno me enseñarías cuando regresara, ¿reforzaste tu propio cuerpo? Sirius levantó una ceja. Es un poco avanzado para que lo intente un chico como tú, ¿no? El chico hizo un puchero. Pero lo he estado haciendo con prácticamente todo lo demás mientras papá no estaba. Aparte de los animales vivos, me he vuelto muy bueno en eso. He estado practicando con plantas y se ponen muy verdes y fuertes cuando lo hago. Weaver parpadeó. ¿Reforzar plantas? El refuerzo en general también era una taumaturgia incompleta pero todavía bastante practicada. Básicamente estaba bombeando prana hacia algo y mejorando su propósito o concepto. Lo que pasa con los seres vivos es que era mucho más difícil de hacer ya que naturalmente resistían cualquier prana extraño que se les inyectara. Sin embargo, practicar con plantas vivas no era una mala manera de empezar para un novato. El chico asintió. ¿Sí? Mira esto. Shirou corrió hacia donde crecían varios brotes de bambú al costado de la casa. Rápidamente proyectando un cuchillo, el niño cortó uno de ellos para que estuviera cerca de la raíz inusualmente rápido.
Sin notar las miradas de interés que los otros hombres le estaban dando por la rapidez con la que había proyectado un arma en sus manos, disipó el cuchillo y enfocó su hoz una vez más. Seguir rastreando. Gruñó mientras rápidamente agarraba la estructura de la planta acortada antes de dejar que su prana fluyera hacia ella, juzgando aproximadamente cuánto necesitaba usar para fortalecer uno de los propósitos de existencia de la planta, la capacidad de crecer rápida y fuertemente. Los hombres se sorprendieron cuando el brote comenzó a regenerarse lentamente desde el suelo. Solo que se veía más verde y más fuerte hasta que alcanzó la misma altura que tenía antes. ¿Ver? El chico sonrió. Me tomó un tiempo lograrlo, ya que la planta está hueca y viva, pero ahora puedo hacerlo muy fácilmente. Sirius silbó mientras probaba el brote y lo encontró extremadamente duradero y de aspecto saludable. Maldita sea. El muchacho realmente quiere impresionarte, muchacho. Kiritsugu suspiró y sacudió la cabeza con una sonrisa sombría. El niño todavía era solo un promedio en taumaturgia estándar, pero para todo lo relacionado con su mármol de realidad era un prodigio al borde. Bien. Tú ganas. Miró el brote de bambú desechado. Sirius, ¿puedes tomar eso y reforzarlo para que sea fuerte para esto? Claro, muchacho. El hombretón se encogió de hombros mientras se levantaba e hizo precisamente eso, colocando la planta frente a él como un bastón. Ahora Shirou, quiero que empieces esto lentamente. El padre sermoneó. Vas a reforzar tu cuerpo en general, y tratarás de romper el ataque que Sirius tiene con un puñetazo. Él es muy hábil en este hechizo en particular, así que espera que sea fuerte. Recuerda mis lecciones sobre cómo golpear correctamente para que puedas no te hagas daño. Comprende dónde están los huecos en tu propia estructura personal antes de llenarlos con prana. Podemos centrarnos en partes concretas del cuerpo más adelante. Esto es solo para que tengas una idea de lo que se supone que debes hacer. Más tarde. El pequeño pelirrojo asintió con entusiasmo. Bien. Enfocando su prana dentro de su propio cuerpo, Shirou miró fijamente el palo frente a él. Había realizado agarre estructural de su cuerpo varias veces antes para prepararse para este momento. Por lo que podía ver, aparte de la extraña cosa dorada, que residía en su cuerpo, se parecía mucho a cualquier otro ser humano. Siguiendo el consejo de su padre, muy lentamente vertió su hoz en los huecos imperfectos de su cuerpo hasta que estuvieron en su mayor parte llenos. ¿Ya terminaste, muchacho? Sirius gruñó. Ah, quiero dormir esta noche, ya sabes, sí, acabo de terminar. Shirou asintió mientras caminaba hacia el brote de bambú mejorado y adoptó una postura básica de arte marcial antes de golpearlo tan fuerte como pudo, y se encogió al sentir el impacto de golpear una pared de concreto con su mano desnuda, dejando solo una pequeña grieta. No está mal, reflexionó Sirius mientras miraba la grieta. He bombeado suficiente prana en esta succión para hacerlo tan duro como el metal. Incluso romperlo muestra que lograste mejorarte bastante, especialmente porque eres tan pequeño. Oh. Shirou lloró cómicamente en respuesta, acunando su mano. Uaber resopló mientras caminaba hacia el chico y revisaba la parte dolorida del cuerpo. Debería haber visto venir esto, ¿sabes? La vida de un mago está llena de encuentros cercanos con la muerte y experiencias dolorosas después de todo. Oh. Shirou estuvo de acuerdo. No hay nada roto, pero creo que aún podría haberse lastimado levemente. Uaber comentó antes de comenzar a realizar un hechizo rápido que sanaría el daño rápidamente. Primero, tienes que concentrar más prana en los huecos de tus huesos. Sirius sermoneó. Ahí es donde se encuentran tus cimientos y es bastante fácil encontrarlos. Luego llenas los vacíos en todo lo demás. Una vez que dominas ese proceso de 2 pasos, puedes hacerlo casi instintivamente cuando estás en una gran pelea. También ayuda, estoy practicando cuando quieres mejorar partes específicas del cuerpo. Confía en mí, muchacho. A mí soy bastante bueno en comprensión estructural, refuerzo, alteración, ya que me ayuda en el trabajo, aunque ya me venciste en la proyección, modificación. El chico inclinó la cabeza hacia un lado confundido. Es el paso entre el refuerzo y la proyección, explicó Kiritsugu. Le da a un objeto una propiedad que no tenía antes. Por ejemplo, podrías alterar una rama para que tenga la propiedad de un arco, y luego reforzarla para que no solo tome la forma de uno, sino que se convierta en un arco más fuerte. Arco en el proceso. O podría alterar una piedra para que tenga la propiedad de nitidez, y luego reforzarla hasta el punto de que se convierta en un cuchillo o espada de piedra cuya calidad depende de su habilidad de refuerzo, habilidades de agarre estructural, y la definición de nitidez. Es una magia que a muchos alquimistas les gusta usar de vez en cuando.
La alteración funciona de una de dos maneras. Weber continuó. Permanentes y no. Las alteraciones permanentes en su mayor parte cambian la forma del objeto, tal vez algunos de los materiales dentro de él y la calidad general del objeto. Las alteraciones no permanentes pueden variar desde cualidades adicionales como prender fuego a cosas. Fuerza mejorada. Estas cualidades adicionales son temporales ya que, generalmente requieren una fuente de energía para alimentarlas. Por supuesto, hay excepciones, pero aún no hemos llegado tan lejos con su educación. Sin embargo, una vez más, esta habilidad requiere no solo una habilidad fuerte en la taumaturgia de aprehensión estructural, pero también en la imaginación, ya que, al igual que en la proyección, hay que visualizar clara y definitivamente cuál es esta cualidad adicional. Retiró sus manos de las de Shirou. Allí te curé la mano. Genial, el niño susurró mientras retiraba su mano y la flexionaba antes de mirar a sus maestros. Espera, si puedo agregar algo a un objeto con alteración, ¿puedo quitar algo también? Sirius gruñó y se rascó la barbilla. Bueno, en teoría podrías, estoy bastante seguro de que algunos de los hechizos de desmantelamiento y descomposición se basan en ese concepto. Yo mismo a veces hago eso cuando tengo que reiniciar un proyecto desde cero y necesito reutilizar todas las materias primas que puedo, pero quitarle un solo aspecto a un objeto completo. El hombre distraídamente comenzó a dibujar figuras que solo él podía ver en el aire. Sirius ya no era un maestro en este momento, sino algo que prácticamente todos los magos en la Torre del Reloj afirmaban ser en el fondo, un investigador. Así que habría una base para un concepto que ya no existe, que probablemente sería abordado por Gaia o el maná del lanzador para ser eliminado, dependiendo de cómo se establezca la base y qué tan significativo fue el concepto. Data estructura, un objeto se descompondría sobre sí mismo en sus elementos básicos, se volvería inestable e implosionaría sobre sí mismo, o su forma quedaría completamente intacta y su concepto sería eliminado por completo, menos el concepto mismo si tuviera una influencia en su forma física. Frunció el ceño y comenzó a caminar en círculos. Pero ¿qué pasa con el consumo de taprana, un ritmo utilizado para cancelar varios conceptos y abordar y ejecutar el proceso de eliminación con el fin de mantener la estructura de objetos complicados? Reducir un objeto completo en definición a un objeto menor, pero a un completo en definición pura, volverse inestable e implosionar sobre sí mismo, o la forma se dejaría completamente sola y el concepto sería eliminado por completo, menos el concepto en sí si tuviera una influencia en su forma física. Frunció el ceño y comenzó a caminar en círculos. Pero ¿qué pasa con el consumo de taprana, una tasa utilizada para cancelar varios conceptos y un enfoque y ejecución del proceso de eliminación para mantener la estructura de objetos complicados? Reducir un objeto completo en definición a un objeto menor, pero a un completo en definición pura, volverse inestable e implosionar sobre sí mismo, o la forma se dejaría completamente sola y el concepto sería eliminado por completo, menos el concepto en sí si tuviera una influencia en su forma física. Frunció el ceño y comenzó a caminar en círculos. Pero ¿qué pasa con el consumo de taprana, una tasa utilizada para cancelar varios conceptos y un enfoque y ejecución del proceso de eliminación para mantener la estructura de objetos complicados? Reducir un objeto completo en definición a un objeto menor, pero a un completo en definición pura. Weber parpadeó antes de gemir y sacudir la cabeza mientras Sirius comenzaba a caminar en círculos pensando furiosamente. No lo creo, un niño en realidad logró inspirar sin darse cuenta a Sirius para comenzar a crear una nueva rama de hechizos de transmutación material. Gracias a Akasa, estoy enfocado en el departamento de evocación espiritual y no en el departamento de mineralogía. Sirius, si es posible, ¿podrías por favor no hacer ningún experimento con tu nuevo campo de investigación en mi casa? Kiritsugu preguntó casualmente. Me gusta tener uno. Claro. Consigue una casa y todo eso, lo haré más tarde, el hombre grande respondió distraídamente mientras continuaba con su teorización. Kiritsugu suspiró, tosió un par de veces y luego sacudió la cabeza. Weber, puedes vigilar a Sirius y asegurarte de que no haga nada imprudente. Yo me haré cargo del entrenamiento de Shirou por el resto de la noche. Iba a hacer eso de todos modos. No es como si ninguno de ustedes pudiera detenerlo si comenzaba a perder el control. El adolescente suspiró antes de caminar hacia el mayor allí y comenzó a hablar de teoría mágica con él. No. Duro mantener los pensamientos del hombre sobre el tema en la teoría y no en la práctica. ¿Voy a ver pronto algunos experimentos interesantes? El niño le preguntó con entusiasmo a su padre, sin haber visto antes ninguna forma verdaderamente avanzada de taumaturgia aparte de su proyección.
Ojalá no. El padre se encogió. No establecí un campo delimitado que restrinja ondas de choque, ruidos fuertes, destellos de luz e imágenes de experimentos alrededor de la casa cuando lo decidí. Esperaba que mantuviéramos las cosas pequeñas por un tiempo más. Si lo hace ahora estaríamos en un gran problema. ¿Problemas? ¿Te refieres a esos tipos de la asociación? Shirou inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad. La breve imagen de una pequeña isla en llamas llenó la mente de Kiritsugu, un recuerdo de su infancia. Sí. Esos tipos. Siempre es bueno no enojarlos, suspiró. No estoy diciendo que te unas a ellos, pero tampoco te esfuerces por irritarlos, y exponer la taumaturgia a las masas es algo que las enoja mucho. Ya veo, el niño asintió en silencio antes de que los dos se sentaran en silencio en el porche. Kiritsugu silenciosamente sacó una segunda taza de té y se la dio al chico, quien sin decir palabra la aceptó mientras los dos contemplaban la luna. «Hola papá». Shirou preguntó lentamente. Me preguntaba, cuando hago aferramiento estructural a mí mismo, veo esta cosa dorada en mi cuerpo que otras personas no tienen. Cuando trato de mirarla, tengo una especie de imagen de esta cosa en mi cabeza, pero no puedo verlo claramente. ¿Sabes lo que es? El aire alrededor de los dos estuvo en silencio durante varios minutos antes de que Kiritsugu hablara de nuevo. Es la vaina de una persona muy fuerte y una espada legendaria. Shirou hizo una pausa antes de pensar con mucho cuidado en sus próximas acciones. ¿Practicaste ese hechizo de imágenes mentales que cubrí contigo brevemente antes de comenzar con la hipnosis? El chico asintió vacilante. El hombre sonrió gentilmente. Hoy, lo que quiero que hagas es usar ese hechizo en mí, pero en lugar de poner algo en mi mente, quiero que traigas la imagen que tengo a la tuya. Solo concéntrate en la imagen misma. No en mí, no en los acontecimientos, no en las personas que participan en ellos. Bien. El niño asintió vacilante mientras se levantaba lentamente, ponía ambas manos sobre la cabeza de su padre y se concentraba. El hechizo era básico, tanto que no requería un área por parte del chico. Tampoco requirió mucho prana, ya que Kiritsugu estaba ayudando con el proceso y bajando todas sus defensas mentales para este proceso. Al principio estaba borroso cuando Shirou se acostumbró a las imágenes desconocidas que llenaban su mente, sin embargo, se adaptó rápidamente debido a su capacidad para hacer imágenes mentales de objetos con su entrenamiento de agarre estructural. La imagen estaba llena de blanco al principio, como si hubiera sido tomada afuera durante el invierno. Sin embargo, cuando la visión se aclaró, el niño determinó que Kiritsugu estaba adentro en ese momento. Parecía una iglesia con vidrieras y pilares a cada lado del hombre, todo de piedra pálida. El piso estaba igualmente pálido y bien cuidado. Sin embargo, la habitación parecía bastante escasa aparte de unas pocas mesas, una computadora y la única persona en la imagen, la mujer de cabello blanco que parecía ser incluso más detallada que la vaina que sostenía. En sus brazos. Shirou todavía era una niña y no estaba interesado en las mujeres en absoluto, pero aún así podía decir que ella era hermosa con su largo cabello blanco, su amable sonrisa y su pequeña figura. Su figura elegante y piel suave hablaban de nobleza de la que ocasionalmente escuchaba en las historias. Sin embargo, la bondad que había en su expresión hablaba más de ella que cualquier otra cosa. No había duda de que ella significaba mucho para su padre. Logrando desviar su atención hacia la funda que sostenía la mujer, el niño finalmente asimiló y reconoció la imagen que constantemente se le escapaba cuando intentaba identificar la energía dorada en su cuerpo. La vaina era tan hermosa como la mujer a su manera. Brillando con un hermoso oro impecable y adornado con noble esmalte azul. Parecía tan valioso que por un momento el niño no pudo creer que en realidad fuera usado en la batalla por un rey. ¿Un rey? Sí, no sabía por qué, pero sabía que ese era el caso. Un tesoro utilizado en la guerra por la realeza, elaborado por manos de hadas, no humanas. Había mucha historia en ello y eso también se filtró en la mente del niño como una ósmosis. Solo con la vista el niño sabía de su verdadero valor, de su significado, de sus poderes, de su experiencia. «Avalón», susurró Shirou con una expresión de sorpresa en su pequeño rostro mientras lentamente retiraba sus manos de la cabeza de su padre. El nombre salió de sus labios antes de que se diera cuenta de que sabía el nombre del artefacto. ¿Por qué? Tartamudeó, sin saber cómo expresar su confusión de que tenía la vaina del mitológico rey Arturo, figura histórica tan legendaria que su nombre es famoso incluso en el otro lado del planeta, dentro de su cuerpo. Yo, lo había adquirido a través de algunas conexiones hace un tiempo, admitió Kiritsugu mientras tomaba otro sorbo de té y miraba silenciosamente a la luna. Cuando te encontré, estabas en mal estado.
No ibas a sobrevivir, pero todavía estabas vivo, y aún podías salvarte. Puso una sonrisa irónica y cansada. Logré implantártelo como lo hice conmigo mismo y usé sus habilidades regenerativas para mantenerte con vida hasta que te llevé al hospital. Él se rió entre dientes. Tienes mucha suerte. Eres la única persona que conozco además del clan Fraga en estos tiempos que tiene un fantasma noble trabajando para ellos. Dejó de hablar cuando otro ataque de tos se apoderó de él. ¿Estás bien, papá? Shirou le preguntó al hombre con preocupación. Estoy bien, Kiritsugu dijo con voz áspera mientras bebía rápidamente un poco más de té para limpiarse la garganta. Simplemente estoy sintiendo la pérdida de esos 3 circuitos más de lo que debería. Puedes recuperar a Avalon si quieres. Shirou ofreció preocupado por la decadente salud del hombre. No. Quiero que permanezca en ti y te mantenga saludable. El padre sonrió amablemente. Además, podemos usarlo para entrenarte, ¿cómo? Preguntó el niño pequeño preocupado. ¿Cómo puedo hacer que Avalon en mi cuerpo te ayude ahora? Porque ahora que lo has visto, Kiritsugu sonrió. Podemos convertirlo en su proyecto final. Los ojos del niño se abrieron antes de comenzar a temblar. No creo que pueda hacer eso, papá, murmuró vacilante. Dijiste que la magia más allá de mi comprensión puede matarme fácilmente, y puedo decir que costaría mucho prana hacer. Su padre lo calmó con una suave palmadita en la cabeza. No estaba hablando de ahora. Todavía tenemos tiempo para practicarlo. Todo lo que digo es que ahora que sabes qué es y cómo se ve, al menos puedes practicar los primeros 7 pasos para rastrearlo en tu mente para comprenderlo mejor. Además, dado que en realidad está en tu cuerpo, probablemente lo sentirás mejor que cualquier otra cosa que puedas proyectar una vez que tengas suficiente experiencia. Shirou miró a su padre con escepticismo antes de asentir, tomando su palabra sobre lo que harán más tarde. Eso suena bien, admitió antes de mirar la luna blanca y pura en el cielo. ¿Quién era esa señora que sostenía a Avalon? Era bonita. Kiritsugu se rió levemente y puso una pequeña sonrisa triste. Esa era Erisbiel. Ella era mi esposa. ¿Esa era tu esposa? Shirou jadeó en estado de shock. Kiritsugu solo mencionó de pasada que estuvo casado una vez con el chico y que ella había muerto. Como tal, el chico nunca se molestó en profundizar más. Se calmó y apartó la mirada avergonzado. Lo lamento. Murmuró. Ella realmente era hermosa, pero apuesto a que duele cuando piensas en ella ahora. Sí, estuvo de acuerdo el mayor de los Emilia. Pero si te ayuda con tu entrenamiento, supongo que puedo lidiar con eso de vez en cuando. No puedes huir de tu pasado para siempre, Shirou, ya sea karma o simplemente cosas que quieres olvidar, cada uno tiene que lidiar con sus propias cosas. Demonios internos. En algún momento, el niño se le movió incómodo en su asiento, claramente pensando en algo en particular en respuesta a las palabras del hombre. Supongo, murmuró antes de volverse hacia el hombre nuevamente. ¿Puedes hablarme de ella? Kiritsugu miró al chico con un poco de sorpresa antes de relajarse nuevamente y sonreír. Sí, supongo que podría, él sonrió. Incluso sin mencionar a Ilya, el hombre habló continua y felizmente sobre la mujer que amaba con todo su corazón hasta que se dieron cuenta de que ya era hora de irse a la cama. Esa noche, tanto padre como hijo durmieron más tranquilos que en mucho tiempo, o el día siguiente. Weaver se apoyó contra una pared en una calle aparentemente aleatoria fumando un cigarro. Había adoptado el hábito solo unos meses antes y, aunque no era saludable para él, le ayudó a calmar sus nervios. Siempre había sido de mal genio, y asumió que era parte de la razón por la que hasta hace poco muchos de los profesores en la torre del reloj siempre lo habían menospreciado a pesar de su arduo trabajo y sus promesas. Mirando hacia el cielo, el adolescente se preguntó si honestamente pensaba que estaría en la ciudad de Fuyuki nuevamente después de regresar a Inglaterra. Las experiencias que tuvo aquí fueron realmente traumatizantes, sí, sin embargo, jugaron un papel muy importante para ayudarlo a crecer. Ligeramente a su lado podía ver el puente y el río donde había visto morir a 2 sirvientes de maneras espectaculares pero horribles. El primero fue Caster cuando se sumergió en un monstruo de agua con tentáculo gigante ameboide y después de muchos problemas, finalmente fue eliminado por la Excalibur de Saber, y el otro estaba en el puente cuando Archer y Rider lucharon entre sí con sus fantasmas nobles más fuertes. Unas puertas más abajo, un anciano salió de su casa con una cantidad bastante grande de basura y la arrastró hasta la acera. Era fácilmente un extranjero, europeo occidental o estadounidense por lo que parecía. Sin embargo, eso no era tan sorprendente ya que esta parte de Fuyuki tenía una población de inmigrantes bastante alta.
Weaver miró al anciano con una mirada apenas interesada en su rostro mientras el viejo gruñía bajo su carga antes de reírse entre dientes. Dejando caer la colilla del cigarro al suelo y pisoteándola para apagar las brasas, Weaver suspiró y caminó hacia el hombre. ¿Necesitas ayuda, viejo?, preguntó en inglés. G. El hombre se rió entre dientes mientras sacudía la bolsa grande nuevamente antes de girarse hacia el transeúnte que le ofrecía. Eso sería muy apreciado. Mi espalda ya no es lo que solía ser, especialmente con este calor. Gracias, hizo una pausa al ver la sonrisa confiada del adolescente. Ha sido un tiempo. El mago se rió entre dientes mientras caminaba hacia la bolsa y la movía el resto del camino. No fue tan difícil para él a pesar de que era de tamaño promedio. Tampoco le importaba mucho ensuciarse las manos de vez en cuando, aunque su orgullo todavía lo limitaba en algunos momentos. Rozándose las manos una contra la otra, se dio la vuelta. ¿Cómo ha sido la vida, abuelo? Glenn Mackenzie y su esposa Marta habían sido el alojamiento y la comida de Weaver durante la guerra anterior. Hipnotizados haciéndoles creer que era su nieto, alojaron y trataron al niño, y más tarde al jinete en su forma corporal para gran sorpresa y tensión mental inicial de Weaver, como si fuera suyo. Sin embargo, sorprendentemente, ya sea debido a un error por parte de Weaver o porque el anciano tenía una resistencia a la magia más fuerte de lo esperado, Glenn había logrado deducir en los últimos días de la guerra que Weaver no era su nieto. Sin embargo, a pesar de esto, permitió que el adolescente se quedara por múltiples razones simples. La presencia del niño hacía feliz a su solitaria esposa, Weaver no parecía estar aprovechándose de ellos más que por espacio y comida, y porque Weaver parecía ser un niño honesto que simplemente estaba involucrado en algo bastante grande. Cuando Weaver finalmente salió de su casa, había hipnotizado a Marta para que olvidara todo lo relacionado con su estadía en la casa aparte de su nieta, se había quedado por unas semanas y realmente lo disfrutó, lo cual no fue difícil ya que ella realmente estaba feliz durante su estancia según Glenn. En cuanto al viejo mismo, Weaver no hizo nada. Era una gran violación del protocolo en lo que respecta a la asociación de magos, pero para ser franco, el anciano no iba a decirle nada sobre la estadía de Weaver a nadie. Sabía que el niño estaba involucrado en algo grande y era lo suficientemente mayor para saber que debía mantenerse al margen y demasiado mayor para hacer algo al respecto. Weaver, susurró el hombre canadiense antes de acercarse. ¿Eres realmente tú? Ven ahora. El adolescente sonrió. Tu memoria no debería haber empeorado tanto después de solo 3 años, sí, pero, ¿ya no eres bajo? El hombre parpadeó, haciendo que la sonrisa del mago desapareciera. Y en realidad parece que has hecho algún trabajo físico, y en realidad tienes color de piel, y. Weaver gruñó con una ceja temblando. Lo entiendo, yo era un palo y parecía un armario cerrado en aquel entonces. Él suspiró. No le gustaba admitirlo, pero en aquel entonces pasaba demasiado tiempo en las bibliotecas y en el interior. Tú, no has cambiado ni un poco, soy viejo y todavía tengo pelo. Glenn se rió entre dientes mientras entraba a su casa e invitaba al adolescente. Lo considero un logro que supera con creces la media de mi grupo de edad. Los dos entraron a la cocina y se sentaron a la mesa. Marta salió con algunos de sus amigos a jugar al bridge. Ha iniciado un gran club. Una risa seca escapó de sus labios antes de sacudir la cabeza y poner una expresión cansada. Es bueno verte de nuevo, pero ¿qué estás haciendo aquí, Weaver? Cuando te fuiste, sonaste como si fuera para siempre. Sin mencionar que en el momento en que apareciste, Weaver asintió, entendiendo lo que el viejo estaba insinuando. Aunque la guerra del Santo Grial debía mantenerse en secreto, no impidió que un rascacielos, 2 aviones de combate militares, una buena parte del paisaje cercano y una sección entera de la ciudad quedaran absolutamente destruidos. Sin mencionar el recuento total de muertes, no, estoy aquí porque un amigo me pidió que viniera y lo ayudara con algo. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Sin embargo, no descartaría que algo así vuelva a suceder en, digamos hipotéticamente 7 años, los ojos de Glenn se abrieron en shock. ¿Quieres decir que fuiste responsable de? Yo estaba involucrado. El adolescente dijo escuetamente. No lo negaré, sin embargo, ni yo ni Alex realizamos ninguna de esas acciones, apretó los dientes. La torre del reloj era bien conocida por realizar acciones bastante inhumanas y desagradables de vez en cuando, sin embargo, el propio Weaver estaba entre los que preferían evitar que los no involucrados salieran lastimados.
Lo que Castells hizo a todas esas personas secuestradas cuando entró en la guarida del hombre, todas esas personas tanto vivas como muertas que habían sido deformadas de maneras inhumanas, tragar la bilis que subía por su garganta desde los recuerdos aterradores, el mago continuó. No tengo control sobre cómo se manejan las cosas, y estoy rompiendo muchas reglas con solo hacértelo saber ahora, sin embargo, es probable que eventos similares sucedan en ese momento. ¿Por qué no haces algo al respecto entonces? Preguntó el anciano preocupado. Avisa a los lugareños. Seguramente la policía, Glenn, ¿recuerdas cómo conseguí que me dejaras quedarme en tu casa durante más de un mes? Insinuó Weaver. Estaba siendo considerado y suave en comparación con lo que muchos otros podían hacer. La policía es inútil. Además, esto ha estado sucediendo una vez cada 60 años durante los últimos 2 siglos. Esta espera de 10 años tomó a todos por sorpresa, e incluso entonces solo un puñado lo sé en este momento. Cuanto menos digas sobre esto, mejor será para todos. Cerró los ojos. Estoy ayudando a alguien que está tratando de hacer de este evento el último. Weaver, el anciano miró al adolescente con el ceño fruncido con una mirada preocupada antes de suspirar. Probablemente tengas razón. No me corresponde a mí cuestionar algo de lo que no tengo parte y todavía está en el aire si viviré tanto tiempo o no. No se lo digas a nadie. Punto. Advirtió Weaver. Conozco a varias personas de las que hay que tener mucho cuidado en esta ciudad y de las que nunca sospecharías. Una en particular es alguien cuyo trabajo se supone que es escuchar a los demás y guardar secretos, ya veo, reflexionó el anciano, ya teniendo una buena idea de quién desconfiaba Weaver. Oh, bueno, Marta y yo estábamos pensando en regresar a Estados Unidos de todos modos dentro de los próximos 2 años para poder estar más cerca de nuestros hijos en caso de que realmente los necesitemos. 7 años es mucho tiempo para hacer eso, se levantó y caminó hacia la cocina. ¿Quieres algo de comer, Weaver? Finalmente tenemos una tostadora nueva para que no tengas que ponerle toneladas de mermelada para que sea comestible. El mago resopló, no esperaba que Glenn hubiera estado pensando en la misma línea que él cuando desayunaron hace años, dándose un festín con pan empapado y jugo. Sí. Eso suena bien. Oh, otro capítulo más hecho y unas pequeñas explicaciones que hacer por mi parte. Hasta ahora, el arsenal actual de Shiro para el comienzo de la guerra es solo avalón, utensilios de cocina, un acceso muy inestable a algunos hechizos basados en el tiempo y algunos hechizos menores aleatorios que realmente están destinados al control de multitudes. Y luego está el arma misteriosa que todavía tengo que mostrar. En primer lugar, Avalon. Muchos de ustedes probablemente se quejarán de que Shiro es demasiado inexperto para proyectarlo o que sería excesivo para él saberlo desde el principio. Pero aquí está la cuestión. Es Avalon. Es un fantasma noble clasificado X, sí, pero según esa regla, simplemente proyectarlo será una absoluta perra para Shiro incluso con un entrenamiento decente. En el mejor de los casos, podría proyectarlo una vez al día, y solo está destinado a fines defensivos. Como tal, creo que es perfectamente razonable permitirle acceder a él ahora. Al principio no iba a dejar que Shiro heredara ningún circuito de Kiritsugu ya que la idea de que él usara Axel para hacerlo más rápido y tener más acceso a su prana sería exagerada, además no encajaba con el todo, Kiritsugu puede ya no usaré magia, poco. Sin embargo, mientras investigaba un poco, soñaba despierto y bromeaba, logré encontrar un nuevo uso, excusa y propósito para los 3 circuitos que me quedaban, uno de los cuales era, por supuesto, hacer que la gente dijera oh, entonces eso es. La razón por la cual Kiritsugu todavía estuvo vivo durante 5 años a pesar de haber sido maldecido por el Grial, manteniendo las cosas bastante equilibradas. También me permitió que Shiro comenzara temprano su entrenamiento de proyección de Avalon. Shiro no va a usar ninguna magia de campo limitada relacionada con el tiempo y no va a hacer lo que hizo Kiritsugu cuando tenía la cresta. Él va a usar la magia del tiempo de una manera que me ha salido completamente de mi trasero, pero es completamente creíble, razonable para la mecánica del Natsuverse y, en mi opinión personal, increíble. Los capítulos de preparación ya casi están terminados. El papel de Kiritsugu prácticamente terminará, ¿o no? En el próximo capítulo, o 2. Luego haré 2 o 3 entre capítulos de Shiro creciendo e interactuando con otros personajes y todo eso, luego comenzará la guerra y le haré cosas horribles a la gente. En cuanto a los emparejamientos, eso lo decido yo y sucederá a su debido tiempo. Si alguno de ustedes está tan enojado por una pareja que deja de leer, entonces obviamente nunca ha jugado la novela visual por completo antes y, como tal, ha perdido mi respeto.
Yo mismo he preferido los emparejamientos, pero eso no me impidió jugar el juego hasta el final y disfrutarlo por completo. Estos no son chicos de Naruto. Por favor, no empieces otra guerra de mierda de variantes Narusaku vs Naruina aquí. Eso es todo por este N/A. Revisar. Adora el tronco. Silencia a quienes gritan sobre amor selectivo y paz. Y revisa de nuevo.